muy atinadamente, pues quizás de las obras que hemos visto y que veremos a lo largo de este seminario, quizá es la más representativa de la humanidad, ¿no? Que habla pues, prácticamente de todos los seres humanos, a dónde vamos y cualquiera tenemos las opciones, ¿no? Entonces cada quien definirá a dónde se quiere ir, crea o no, ¿no? A cada quien se posicionará en algún punto, ¿no? Yo digo, voy a irme al paraíso, pero quién sabe, ¿no? Todos aspiramos a eso, ¿no? Y bueno, la obra, como saben, pues es una obra muy interesante porque ya lo hablaremos en su momento, de los personajes, del protagonista, donde Dante se pone así mismo como el protagonista de la comedia, de hecho se llamaba comedia y después algún editor lo puso divina, pero en realidad era la comedia, ¿no? Y es algo que también nos va a explicar Víctor en un momento más, porque pues era una visión contraria a la tragedia. Y le comentaba a Víctor que pues es muy interesante la evolución de Dante, que podemos ver en la comedia, ¿no? Es un hombre erudito, impresionantemente erudito, tenía todo el conocimiento, yo creo que de su época, tanto cultural, histórico, teológico, teleológico, no sé, metafísico, podríamos llamarlo, de conocer personajes que ya habían pasado hace mucho tiempo, indicados precisamente en algún punto, ya sea del infierno, del paraíso, del purgatorio, pero en algún círculo preciso, ¿no? Conforme una característica que él encontraba, y pues es algo muy interesante. Por ahí hay unas teorías, unos debates muy curiosos que no tienen que ver precisamente con la obra, pero de dónde surgió la comedia, ¿no? Tuvo un arrobamiento Dante y a lo mejor tuvo un éxtasis y un encuentro divino y le mostraron como a San Juan en el Apocalipsis, le llegaron a recorrer esos tres lugares, o realmente fue un sueño, o fue acto de su creatividad. La verdad es muy compleja, ¿no? La verdad, pero lo que leímos es muy compleja la comedia. Desde todos los estratos que pasan, desde el principio, los simbolismos que también vamos a abordar, cuando se encuentra a las bestias, ¿no? Al león, a la loba, los círculos, la pantera, justamente todo eso tiene una complejidad muy grande, y todo esto refleja básicamente lo que el entorno, no solo cultural, sino político, también ahí refleja mucho, es una crítica política también, si lo quieren ver de alguna forma, de la época que le tocó vivir a Dante, ¿no? De hecho, como sabemos, pues prácticamente escribió la comedia en el exilio, fue exilado, y bueno, aquí está reflejado. Y uno de los motivos más interesantes o más bonitos, quizás podremos ver, no llegamos al paraíso, pero por lo menos sí lo podemos vislumbrar, ¿no? Desde el inicio, los primeros cantos, canto 1, canto 2, ya no recuerdo, donde le platica o le relata a Virgilio que lo mandó Beatriz, ¿no? Y Beatriz, ese amor tan mágico que tuvo Dante, que resulta, bueno, ¿no? Dante nació en el año 1200, ¿no? 1265, pero tenía 9 años cuando conoció a Beatriz Portinari, ¿no? 9 años, y ella tenía 8 años, y siempre vivió enamorado de ella. Es un amor, claro, hasta, podríamos decir inverosímil, pero muy puro, podríamos decir, o no sé, muy interesante, podríamos analizar mucho ahí. Y resulta que Beatriz pues, se termina casando con otro, pero muere a los 24 años. Y creo que sí tuvo un hijo, ya no recuerdo si tuvo un hijo o 2 hijos, Beatriz, pero bueno, murió, y justamente un año después de que murió Beatriz, ya se casó Dante, ¿no? Ya dijo, bueno, pues ya no voy a tener a Beatriz, ya es imposible, pues ya se casó, ¿no? Pero todo eso está plasmado, ¿no? La pone como un divino espíritu, ¿no? A Beatriz en toda la obra, y en cierto modo, de forma subverticia, pues es su motivo, ¿no? A seguir avanzando. Creo que ni siquiera es Dios el que lo motiva a Dante a seguir andando por los distintos círculos que va descubriendo, sino es Beatriz, su móvil, su objetivo, su motor, su todo, ¿no?
y que tiene mucho que ver con algo que vamos a ver en el capítulo, en el libro, en el canto quinto, ¿sí es el canto quinto creo? Sí. Donde habla de Paolo y Francesca, ¿no? Es muy interesante ese amor, esa relación, que es algo que lo motiva, es algo dinámico, ¿no? Entonces, pues básicamente creo que podríamos comenzar por ahí. La obra fue, como les decía, escrita en el exilio, donde se fue él desterrado a Ravenna, y murió básicamente allá por 1321 a los 56 años. Es muy interesante porque la obra, bueno, dicen los críticos, no me cuesta porque no soy literato, pero Dante se basó en tres modelos: en Homero, en Horacio y en Virgilio, para hacer la comedia. Y eso está muy marcado, ¿no? Se ven elementos de la Ilíada, de la Eneida y de la Farsalia, ¿no? La Tebaida. Y bueno, eso está reflejado aquí en la obra, ¿no? Tenía mucha influencia por Homero, especialmente por Homero, y que está marcada. Incluso, bueno, ya llegaremos a esa parte del canto donde se encuentra con estos grandes monstruos de la historia, de la literatura, de la filosofía. Se encuentra Aristóteles, se encuentra Platón, pero a fin de cuentas con quien conversa y se queda un momento en que habíamos platicado también Víctor y yo, se queda justamente conversando nada menos que con Horacio, con Homero, con Virgilio, ¿no? Y entonces ahí ese es un símbolo y un señalamiento tremendo que decía Víctor, pues a lo mejor, y tiene razón, a lo mejor es un exceso de soberbia de ponerse ese nivel, pero a lo mejor es una audacia porque sabía que iba a estar ahí, a ese nivel, o sea, quedarse en la historia por su obra. Entonces, pues básicamente es lo que yo quería comentar como introducción. Vamos a encontrar muchos motivos del actuar humano. Dice pues que el camino a la perdición es grande, ¿no? Y a la perfección es muy pequeño. Entonces, pues nos muestra un caudal de personajes que están ahí sufriendo por distintas razones, ¿no? Por las pasiones, porque se dejaron desenfrenar, y pues hay mucha influencia también del mundo griego, incluso de Heráclito, no lo dicen aquí bueno, el estudio introductorio de este libro que yo leí, pero hay una influencia muy clara, ¿no? De cómo señala Heráclito que tienen que cuidar básicamente su alma, ¿no? También elementos socráticos cuando dice Sócrates, ateniense, tú que tanto te preocupas por la riqueza, por tu prestigio, no te preocupas en nada por tu alma, ¿no? Y eso lo retoma muy vibrante como mensaje para estos elementos de la obra. Y bueno, está muy marcada la cuestión política también, ¿no? Señalarlo. Estaban los dos bandos políticos, y a fin de cuentas pues él quedó exiliado, ¿no? Que después cambia también de partido político, podríamos llamar, y terminó abonando al otro bando, que son los blancos y negros, y los blancos eran los huevos, que eran los progresistas. Claro. Y bueno, básicamente lo que hay que decir ahora, pero ya le cedo la palabra al doctor Víctor para que él continúe, y ya vamos a seguir participando conforme nos lo vaya indicando. No sé si también vas a comentar esto de que Dante se sitúa bueno, es el protagonista, pero también es el que atraviesa el infierno, que contados son los personajes que la gente hace el personaje que atraviesa el infierno, y contados son los personajes que después son, ¿no? Y son como eres más grandes que Claro. Bueno, hay mucha gente que Jesús lo hizo. Ajá. Y como todo contemporáneo que como el búho, los seres que lo hacen, se los baja del inframundo, entonces son contados los. Que eso es cierto, es una tradición cultural, o sea, no solamente es de Occidente, la tenemos en todas las culturas, ¿no? También creo que hasta en Mahabharata viene ahí de los héroes que logran ir al inframundo, vencen al demonio y surgen. ¿Quiénes son ellos? Son los héroes que renuevan el mundo, que mejoran el mundo y que sostienen el mundo, ¿no? Pues tenemos el caso de el más conocido, ¿no? Jesucristo, que vino a salvar el mundo, descendió a los infiernos después de la muerte en la cruz y resucitó, ¿no? Pero tenemos históricas tradiciones también en el Gilgamesh, ¿no?
Está lo que nos decían el Popol Vuh, Víctor, no lo vemos, pero pues seguramente en otros puestos como él lo logran. Exactamente, o sea, quienes logran ir son héroes que están por encima del promedio humano, pero que son los que van a salvar al mundo de alguna forma. Y es algo que también trata de representar a Dante, porque digo, ya lo veremos, al situarse Dante con los demás, él también se está poniendo como un héroe que va a salvar de alguna forma, porque está haciendo una crítica a su época, a la sociedad en la que está viviendo, y él lo que trata es de demostrar que los valores que él considera los positivos son los que van a sostener el mundo, y él los trata de salvar a través de la obra, y es lo que va a prevalecer, y es la forma en la que va a tratar de salvar de lo que hace Dante. Pero bueno, adelante, Bueno, yo voy a hablar, no sé, ahora me voy a hablar más de lo que sabes explicarlo. Y voy a terminar siempre cuando leyendo algo que también es más largo de lo que comúnmente leo. Primero voy a hablar un poco sobre Beatriz, y Beatriz nos recuerda, o al menos en el infierno, un poco, bueno, y guardando las comparaciones, porque sí, tal vez la Divina Comedia es la obra más importante, y va a respetar a todas las demás que vamos a leer, y comparado con Shakespeare, por ejemplo, las más abarcativas, ¿cierto? Porque como ya dijo el doctor Jonathan, tiene tantos personajes que recordarlos es imposible. ¿Cierto? Es como Guerra y Paz, que tiene como 600 personajes, aquí también hay un montón de personajes, ¿cierto? Y generalmente los autores manejan pocos personajes para ser compactos, ¿cierto? Y manejar la historia bien. Y aquí ya hay una infinidad de personajes, lo que habla de su gran conocimiento, y que todos los pone, y hacer como un recuerdo de todos los personajes es imposible, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero eso habla de la brillantez y de todo lo universal que es la Divina Comedia, y tal vez sea la obra más importante de los que vamos a leer. Pero Beatriz tal vez se parezca a esta, a la que es como una guía que en el infierno no aparece, ¿cierto? Bueno, porque no está ahí, pero no aparece, y es como una guía, y es como el personaje de Alicia en la vorágine, que casi no sale, al menos aquí, nada más es como una guía, ¿cierto? Es como algo representativo, pero y sí parece ser que la tenía en mucho estigma Dante, a pesar de que solamente fue como algo, un ideal, que cuando se conocieron de niños, y ya después de más grandes, Dante la siguió queriendo, aunque parece que ella nunca lo quiso. Era su música. Bueno, ella nunca él lo quiso, pero ella nunca lo quiso. No se dio. No lo quiso de otra forma. Bueno, de lo que bueno, en una, Pues es que no lo sabemos. Parece que ella estaba consciente de su amor, porque una vez creo que le retiró el habla Beatriz, y le dijo Dante que él le iba a seguir escribiendo, y, o sea, que la amando, aunque ella no le habla. Entonces no tenía un amor platónico, pero un amor que él sabía que todo esto iba a pasar. Pero dijo, a mí no me importa. No puedo seguir. Bueno, pero es una gran obra, y que tiene grandes temas. Yo voy a volcar, bueno, y toda esta construcción simbólica que también la comentábamos con el lector Jonathan, bueno, toda la semana, en realidad, ¿cierto? De que es un solo poema, pero dividido en tres partes, y eso seguramente se refiere a la Trinidad. Bueno, se refiere a la Trinidad, pero aparte son tercetos, ¿cierto? O sea, todo está en tres, y el 3 y el 9 son números que aparecen un montón de veces, y seguramente es el significado de que Dante la construyó así, porque saben de religión, tal vez se pueden hablar más y en muchas cosas aparece el 3, o si no aparece el 3 aparece el 9, ¿cierto? Es el que son La triple perturbación. son 9 círculos en el infierno, ¿cierto? Exacto. Son 9 círculos. Entonces es una obra muy compleja en su estructura, para también mantenerla en mente es muy compleja, y todo lo que tuvo que pensar, y es que para que sea Dante es imposible. Bueno, según como comentaba el doctor Jonathan, la comedia se la puso así porque se refería a lo que empezaba mal, pero que acabó bien, y empezó en el infierno, pero acabó en el cielo, ¿cierto? Bueno, yo como somos economistas,
y pensando en esta idea bueno, voy a hacer una tontería porque voy a hablar de Adam Smith. Adam Smith antes también leyó a Dante, pero esta idea de la mano invisible se refiere a algo que empieza más con el egoísmo, pero acaba como un bien cierto social. Entonces no sé si un paralelismo se pueda pasar ahí, pero también que dice una cosa de que Adam Smith decía que el egoísmo en realidad lleva al bien común, ¿cierto? Sería como otra comedia de que algo que empieza mal, pero que acaba bien. No sé si leyó a Dante, pero yo encuentro mucha similitud. Yo creo que sí, sin duda yo he leído a Dante porque también era muy culto y le gustó. Qué bueno que tiene una formación religiosa sólida, que no. Entonces es una obra de mucho simbolismo. La otra que quiero rescatar es su crítica a las élites, porque él perteneció a la ética intelectual, pero no nació en una ética en la intelectual, él se formó y llegó a ser un gran intelectual. Y era como algo, yo encuentro algo de soberbio cuando se compara con todos los demás grandes intelectuales. Y incluso alguien le dice que no va a recordar su nombre porque no lo quiere hacer famoso. Dice, mi nombre no, o sea, que no me dice que te recuerde porque te quieres volver famoso. Sí, claro. O sea, tiene muchos casos de soberbio, o sea, bueno, porque él no nació en la élite intelectual, pero llegó a ser uno de los grandes intelectuales y con este gran conocimiento enciclopédico, pero sí muestra una gran crítica a estas cosas que los seres humanos tenemos de criticar a nuestro tiempo y de sentirnos incómodos en nuestro tiempo, porque estas cosas que él dice cuando grita que se siente perdido en la... Entonces eso lo quisiera rescatar, y la gran crítica que hace a sus élites, a toda su élite política, con los tipos de blancos y negros, y en un momento también llega a decir, ¿cierto? Cuando habla de política, dice, no, que el partido blanco va a gobernar un momento, pero después lo va a dejar y va a llegar otra vez el otro, ¿cierto? Como este movimiento de partidos políticos que también lo podemos hacer un símil a la actualidad, que caen más sucesiones y que así va a continuar, ¿sí? Va a llegar el otro, y luego en la actualidad tiene críticas y por eso pertenecía al partido de los tercos, era al papado, ¿cierto? Y lo describe muy bien ahí, a la élite de la iglesia y a la herramienta fácil de utilización política de la excomulgación. Él está en contra, porque aparte conoce gente que le excomulgaron y él piensa que fue justa. Y también tiene una gran crítica a las élites financieras con esto del enriquecimiento rápido, ¿cierto? Porque él llega a decir que solamente es el trabajo con lo único que te puedes enriquecer, y el pensamiento de su tiempo. Voy a pasar ahora, esto es algo que me pareció un capítulo que me pareció muy bello, es ya avanzado, cuando habla de Ulises, el héroe, pues no sé, muchos dicen que es diferente a Odiseo y muchos dicen que es el mismo, ¿cierto? Y que Odiseo es como el nombre griego y Ulises es como el nombre romano, o algo así. Pero cuando habla de Ulises, porque aparte se puede pensar que la Divina Comedia en su primera parte, Virgilio simboliza la razón, y la razón primero lo va a guiar, ¿cierto? Pero ya después, como en un quinto o sexto círculo, se dan cuenta de que la razón no es suficiente y baja un ángel, ¿cierto? También ayudarnos es como también hace falta la fe. Entonces la fe es más importante que la razón, y por eso Virgilio tiene límites, porque él escucha razón, pero le hizo falta la fe. Entonces, tal vez Virgilio tenía que estar a otro nivel, pero por no tener esa fe, no estuvo en otro lugar. Por eso estaba en el limbo, ¿no? Porque justamente ahí tenía también voy a ir yo. Pero simboliza la razón, y en parte a mí se me hace muy bello cuando va Ulises, que lo comentaba pues también se lo llevo comentando, estoy molestando al doctor Jonathan toda la semana por eso. Cuando habla de que Ulises, después de que participó en la guerra de Troya y todo eso, no regresó a su padre, ¿cierto? Porque él quería viajar siempre, pero su padre lo estaba esperando. Él era el gobernador de su padre, y estaba su esposa y estaba su hijo, ¿cierto? Que lo estaban esperando. Y su perro. Pero aparte a su esposa
otros se querían casar con ella, ¿no? Sí. Y bueno, le querían quitar su reino. Entonces necesitaba regresar, o sea, pero él no quiso regresar porque quería seguir viajando y conociendo. Pero al final, como lo sistematiza Dante, esa vagabundeo de Ulises, ese querer conocer, tendría que ser castigado y lo castiga, ¿cierto? En Dante. Y por eso está también en el infierno. Porque querer conocer mucho y querer estar siempre de vagabundo, la visión de Dante es mal. Entonces, yo en eso le encuentro similitud. Si bien en Tolstoy, en Guerra y Paz, el personaje de Andrei Bolkóvski es más social, y él sí quiere ser un héroe social, él le encuentro similitud con el personaje de Bolkóvski, porque él también quería. Él se casa y su esposa era como una esposa perfecta, pero él consideró un desperdicio casarse porque dijo que todavía tenía cosas que hacer en el mundo. O sea, cuando se casó, se dio cuenta de que todavía quería hacer más cosas en el mundo y no casarse. Entonces su esposa era como era una buena esposa, pero era como un obstáculo para él. Entonces, pero quería ser como un héroe de guerra y quería participar en la guerra con Napoleón, aunque Napoleón era su ídolo. Quería participar por ser un gran héroe para su patria. Pero Tolstoy también es así. Y le hace comprender que estaba mal y por eso se acaba también muriendo al final, aunque al final reconoce que estaba mal, también se acaba muriendo. Voy a dejar estos 5 temas, tal vez haya muchos más, ¿cierto? En la Divina Comedia, porque es una obra, aunque, bueno, yo la leí en prosa, y aunque se lea en prosa conserva, bueno, porque el verso es muy difícil, ¿no? O no sé si alguien la leyó en verso. Sí, yo muy difícil. El verso es Más muy complicado. Ajá. Es que, pero es de la traducción, eso tiene mucho que ver con la traducción. Por ejemplo, las ediciones más caras, son caras, de verdad, yo te explico mucho con que sea, por ejemplo, una edición que son muy generosas, ¿no? Por ejemplo, las de Porrúa, son muy económicas, ¿no? Están en prosa o tienen un estudio introductorio bonito, sencillo, es buen papel y son muy económicas. Pero uno quiere una edición, por ejemplo, las ediciones de cátedra, son unas ediciones tremendas. Es un libro chiquitito, así como esto, y cuestan como 5 o 7 veces más el librito, ¿no? Y uno dice, pues es que los españoles son unos abusivos, pero las ediciones cátedra pues, son unas ediciones excelentes porque traen unos estudios introductorios muy profundos, muy serios. Son por lo regular ediciones bilingües, trae el texto original y la traducción al español, y trae una serie de notas. Son estudios muy, muy importantes porque trae una nota de a qué se refiere con esto, a qué se refiere. Entonces luego se hacen libros muy gordos porque más que nada las notas son un montón que están explicando cada cosa. Por ejemplo, hay muchas cosas que si uno lo lee así directo, a qué se refiere con, no sé, alguna palabra, y ahí te explican, ¿no?, esas ediciones. Entonces esas ediciones son muy cuidadas para que se trate de entender mejor en el idioma que lo estamos leyendo, la traducción, que en realidad, porque eso es algo que debemos tomar en cuenta, no es una especie de disgregación, y perdón por ella, nosotros no estamos leyendo por regular a Dante, ¿no? Leemos a los traductores, eso es lo que hacemos, y todo el tiempo estamos traduciendo. En realidad, pues es un acto de traducción. Por ejemplo, decir los países latinoamericanos, pues estamos traduciendo que son los países de esta región, que tienen un contexto histórico. Nosotros ya lo comprendemos, estamos traduciendo, y pues llegan a la conclusión muchos estudiosos del lenguaje y de la literatura que las mejores traducciones no son las que son literales, ¿no? Que aquí dice, por ejemplo, no sé, Cherto y Yangea, Proyato, no sé qué, ya en español te lo ponen no exactamente la palabra que es, sino cómo se entendería mejor en nuestro idioma, que queda más claro, aunque es una palabra diferente. Entonces esas ediciones tienen esa característica, pero lamentablemente no teníamos una de esas ediciones a la mano, que nos hubiera encantado compartirles. Por eso fue muy difícil, realmente es difícil. Pero la verdad es que también es otra cosa que también comentábamos el doctor Víctor y yo dentro de estos días de las semanas, de las semanas que hemos estado recorriendo la sesión, porque antes todo se escribía en verso. Así como la edición que tienen ustedes en verso, todo estaba escrito en verso.
tratados de agricultura, libros de economía, de política, todo era en verso. Una teoría de José Emilio Pacheco, que es uno de nuestros más queridos poetas, es que esto se transformó ya en la época moderna con los impresores, con los editores. ¿Por qué? Porque es muy caro el papel, es caro imprimir. Entonces, escribir la Divina Comedia en verso nos lleva un montón de hojas, pero si la ponemos en prosa, te ahorras mucho papel y entonces ya ahorro muchos costos y es mucho más fácil venderla. Y nosotros transformamos, digamos, que esa forma de lectura y ahora nos cuesta trabajo leer en verso, ¿no? Todo lo leemos en prosa, pero antes no existía la prosa. Antes todo se escribía en verso. Es algo muy, muy interesante y muy bonito. Habría que retomar, le decía al doctor Víctor, que deberíamos de retomar esa parte de leer en verso, porque también es una forma, o sea, nos cuesta trabajo porque nuestra estructura mental de lectura ya es diferente. Pero si empezamos a leer en verso, o sea, si ustedes lo notaron, es más poético, pero además muchas veces lo que nosotros consideramos como parte del inicio de la oración está al final, ¿no? Y entonces empezamos por los adjetivos o la conclusión de la oración y terminamos con el sustantivo en verso. Bueno, en esa bolsa, porque en un español antiguo, por lo menos la edición que tenemos en digital, pero es una forma de que cambia nuestra estructura mental. Es quizá lo que han hecho también, es otra forma de cambiar nuestra estructura mental. Puede ser también la lectura que hacen, como la que hace Víctor cuando lee en árabe, que leen de derecha a izquierda, ¿no? Es algo bien complicado para nosotros porque nunca lo hacemos, nunca lo hemos hecho, ¿no? Pero es otra forma de entender la realidad y eso quizá nos permitiría ayudar a encontrar soluciones para cuando tengamos que resolver un problema, ¿no? Para tener otra visión de las cosas. Entonces, pues sí lo leímos en verso, era más complicado, pero porque no estamos habituados. Entonces, a veces es bueno encontrar una buena edición que nos permita comprenderlo más, pero partiendo de que como no estamos acostumbrados, siempre va a ser más complicado leer en verso. Entonces, bueno, nada más quería comentar eso, perdón. Y me voy a permitir leer algo de ella que pienso que conserva su belleza, aunque esté en prosa. ¿Qué crees? Es el canto está con Ulises, está con el canto. Está como el 28. El canto 26. Es cuando está con Ulises, pero es la parte final. Cuando habla de que cuando permaneció con Circe rapta, con Circe puede decir así, a Ulises siendo como por 20 años. Él estaba bien contento también, ¿no? Bueno. Pero según estaba a disgusto, ¿no? Porque quería escapar. Bueno, dependiendo, ¿no? Sí, tiene razón. Sí, lo rapta como 20 años, ¿no? Sí. Puede escapar y está con él. Entonces estuvo de joven, pero ya está grande, ¿cierto? Y es también bueno, también en Dante yo creo que está bien una idea de cuando uno va envejeciendo debe de madurar, ¿cierto? Uno no se puede mantener como si tuviera 20 años, ¿cierto? Ya no, o sea, ya uno ya no tiene ni la fuerza ni todo eso, o sea, uno debe de cambiar, o sea, de la trasita hacia la madurez. También creo que quiere decir eso en ese párrafo y aparte creo que conserva su belleza poética. Bueno, sí, lo voy a leer, es un poco largo, los voy a leer donde dice: cuando me separé de Circe, que me tuvo oculto más de un año en Gaeta, antes de que Eneas me diera este nombre, ni las dulzuras paternales, ni la piedad debida a un padre anciano, ni el amor mutuo que debía hacer dichosa Penélope, me pudieron vencer el ardiente deseo que yo sentía de conocer el mundo y las costumbres y los usos de los humanos. Y así me lancé por el abierto mar, solo con un navío y con los pocos compañeros que nunca me abandonaron. Vi entre ambas costas, por un lado hasta España, por otro hasta Marruecos, y la isla de los Sardos y las demás que bañan en torno a aquel mar. Mis compañeros y yo nos habíamos vuelto viejos y cansados cuando llegamos a la estrecha garganta donde plantó Hércules las dos columnas para que ningún hombre pasase más adelante. Dejé Ceuta a mi derecha, como había dejado ya Ceuta a mi izquierda. Oh hermanos, dije, que habéis llegado a Occidente a través de mil peligros, ya que tampoco resta de vida, no os neguéis a conocer el mundo inhabitado que se encuentra siguiendo el curso del sol. Pensad en vuestro origen,
No habéis nacido para vivir como brutos, sino para alcanzar la virtud y la ciencia. Con esta corta arenga infundí en mis compañeros tal deseo de continuar el viaje que apenas los hubiera podido detener después. Y volviendo la popa hacia el oriente, en sus remos hicimos alas para seguir tan desatentado viaje, inclinándonos siempre hacia la izquierda. La noche veía ya brillar todas las estrellas del otro polo, y estaba el nuestro tan bajo que apenas parecía salir de la superficie de las aguas. 5 veces se ve encendido y otras tantas apagado la luz de la luna desde que entramos en aquel gran mar, cuando apareció una montaña oscurecida por la distancia, que me pareció la más alta que había visto hasta entonces. Nos causó alegría, pero nuestro gozo se trocó bien pronto en llanto, pues de aquella tierra se levantó un torbellino que chocó contra la proa de nuestro buque. 3 veces lo hizo girar juntamente con las encrespadas olas, y la tercera nos levantó de popa, sumergió la proa como flujo al otro, hasta que el mal volvió a cerrarse sobre nosotros. Me parece que es bastante serio, y más que eso del querer conocer, ¿cierto? Pero el querer conocer también tiene límites, ¿cierto? Sí, muy bello. ¿Tú lees en italiano? No. ¿Quién lee en italiano? ¿Quién quiere leer en italiano? Un poquito. ¿Sí? Un poquito, ¿eh? Digo, pues valdría la pena que lo leyera. Sí, fue aquí, ¿no? Cuando partí. Sí, sí. De ahí. Bueno, Sí, ahí marca que el propio Hércules, y también marca que el propio Hércules, que es un héroe, marcó límites, ¿cierto? Y que intentó traspasarlos, y por eso también Dios lo castigó. La chiqui. Ok, no lo va a leer en italiano. Più di un anno l'ha preso a Gaeta, prima che Sienea l'amasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né debito amore, lo qual doveva Penelope far lieta. Vincer potero dentro a me ardore, chi ebbi a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per le alto mare aperto, sol con un lego e con aquella compana picchiola, dalla qual non fui diserto. Le un liteo e l'altro vidi infin la Spagna, fin del Morocco e isola di Isardi e le altre che aquel mare intorno vana. ¿Ahí termina? Ahí termina No, ¿de es qué se en la siguiente trata? hoja. Ahí está. ¿Tanto? Es bastante largo. Sí, sí, larguito. Bueno, O si quieres, no, vete al no final o como estoy tú muy, quieras. o sea, no le hago Lo más, tan pues, rápido porque dice que estoy estudiando. Cuando el mar se cerró sobre Sí. Esta llega a ser el final, esa parte. Puede ser la última tercera. Ya. 5 volte raccesso e tante caso, lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrate eraban nel alto passo. Quando ne apparve una montagna bruna per la distanza e parveni alta tanto, quando veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto torno in pianto, che della nuova terra un turbo nace e percorse dell'eno il primo canto, 3 volte in fe girar con tutte le acque, alla quarta lavar la popa in suso e la prora ire in Dio con altrui piace. Infin che la mar fu sopra noi richiuso. Tonto, ¿no? Ahora traduzco. Ya está. Ya lo tradujo Víctor. Ya ahorita. Sí. No. De la Bueno, mar. vamos a escuchar qué les pareció. Algunos comentarios. Sí, adelante.
Daniel, ¿y tú? Yo no tengo novedad de hacer. Bueno, a mí, yo nunca la había leído, yo había escuchado de la Divina Comedia. Siento que es un libro muy interesante, pero bastante complejo, porque si no conoces mucho del contexto del que te está hablando, puedes conocer algunos personajes, pero algunos no. A mí también lo que me gustó, bueno, que fue como las partes que más le entendía, a mí me gustó un poquito la literatura griega. Después conozco algunos personajes que, bueno, que son como los más comunes, ¿no? Cuando aparece la medusa, cuando aparecen los minotauros, cuando hasta el perro, creo que no sé si es de tres cabezas. Cerbero. Ajá, Cerbero, Caronte. Minos. Ajá, Minos. Esos personajes a mí en lo personal se me hicieron, como los menciona, muy interesante. Pero había personajes, por ejemplo, que mencionaba y decía, ay Dios, ¿quiénes son? Y me dijo, es una novela, bueno, es una literatura muy bonita. Y también como te va describiendo los infiernos, ¿no? Todos los infiernos a mí se me como, ay, es que este infierno, y se paraba y platicaba con alguien, y esa persona le platicaba su historia, ¿no? Por qué estaba ahí. Y pero sí hubo personajes así, porque cuando te dicen, no, es que el papa tal, ya te buscaste a los papas para más o menos entenderle, ¿no? De qué estaba hablando, ¿no? O cuando te decía de la avaricia, de los que estaban en el amor, cuando habla de los que salen de Troya. Elena, cuando dice que el amor porque está ahí porque pelearon por el amor. Se me hace una novela, bueno, una literatura muy bonita, pero sí tienes que tener como mucho contexto de varias cosas, bueno, para mi parecer, como para entenderle mucho mejor a lo que te diga. Bueno, en el caso yo a lo mejor soy más ignorante en ese contexto, pero yo creo que bueno, ese es mi parecer de la Hay otras mujeres que ubican con el Electra, ¿cierto? Ajá. Como otras tres. Sí, había varias. Están ahí. Pero curiosamente ubica a ese tipo en el más bajo, ¿cierto? Y también porque la lujuria la ubica en los primeros círculos, ¿cierto? También no la considera tan grave. Tal. Y como también mencionaron al principio de la soberbia del mismo Dante, cuando encontró a Homero, Horacio, a Virgilio, él cuando se acercan a platicar a él, hasta él mismo dice, que ellos le decían que él era como parte de ellos, ¿no? Que él estaba dentro de su círculo, ¿no? Y ahorita cuando estuvieron mencionando de su soberbia, me acordé mucho de ese parrafito que decía, es que ellos decían que yo soy como parte de, como que estoy en su círculo, ¿no? Algo así decían. Pero sí. Sí, pues a mí me pareció, bueno, es interesante mi historia con este libro porque justamente este libro lo compré, bueno, me lo compré, ¿no? Pero cuando tendría, yo qué sé, 8 años, 9 años, ¿no? Y está bien interesante porque llegué un día con mis compañeros, ¿no? En la primaria y todos estaban hablando que de un videojuego, ¿no? Y que Kratos y que no sé qué, ¿no? Y pues como todo niño, ¿no? Quiere sentirse parte de... Y dijeron, no, pues es que yo tengo mi hermano y mi hermano dice que este videojuego está inspirado en la Divina Comedia y no sé qué, ¿no? Y pues yo no tenía, pues el PlayStation creo que era, ¿no? Y dije, pues a ver el libro, ¿no? Y pues ya también para estar ahí como pues, en la moda, ¿no? En lo que había de reciente, ¿no? Y pues ya le dije a mi mamá, no, mamá, quiero la Divina Comedia, ¿no? Me dijo, ¿pero lo vas a leer? Yo le dije, sí. Y nada, o sea, no le entendí nada, ¿no? Para empezar, porque como cuando eres chiquito, o sea, y también cuando no tienes noción de cómo es la lectura, o sea, toda la introducción es como, o sea, no entiendes que puedes saltarte ya hasta la obra y ya después regresar hasta la introducción, ¿no? Pero pues cuando eres chiquito dices, pues voy a leerlo todo desde el inicio, ¿no? Y pues no, o sea, era definitivamente una lectura muy compleja para mí. Entonces, pues, o sea, sí llegué a leer algunos cantos, creo que, o sea, sí recuerdo haberlo leído porque también tenía como la idea, sobre todo al inicio, ¿no? De cuando van apareciendo las fieras, como que eso era algo muy, muy característico que sí lo tenía en mente, pero que definitivamente pues, cuando tenía 8 años no sabía darle una interpretación, ¿no? Digo, a pesar de que este libro sí tiene justamente las notas debajo y que te van pues, explicando un poco, ¿no? Que, pues, qué significa cada una de las fieras, que Dante pues, tenía 35 años más o menos cuando lo escribió. Entonces, pues en aquel entonces, no, o sea, se me hizo muy complejo y de hecho todavía tenía la noción de que era muy complejo, o sea, y digo, lo es, definitivamente lo es, pero
Siento que no tanto. Lo complejo a mi parecer es que es un texto muy de época, ¿no? Es decir, Dante sí maneja muchos personajes que son, pues sí, de su contexto. En ese sentido, pues nos va a ser difícil, ¿no? Conocer a todos. Me gustó demasiado. Siento que hasta quiero aprender italiano nada más para leerlo así directamente. Sí, porque... Como Borges. Sí, porque, o sea, sí, se pierde mucho justamente en la traducción. Además de que, pues sí, lo escrito en verso, pues tiene esta belleza, ¿no? De ir rimando, ¿no? Entonces, siento que eso es algo, bueno, no sé si esté rimado como tal, pero... Pero sí, digo, a mí que me gusta mucho también, o sea, sí me gusta la poesía como tal, y no sé, o sea, me parece una obra muy compleja también por todo lo mismo, ¿no? Hace poco había una exposición aquí en la biblioteca que era de bueno, era una exposición sobre pinturas inspiradas justamente en todo el infierno. Y en aquel entonces pues no, bueno, tiene poco, pero fui así como de pasada y dije, qué interesante que aquí esté, pero pues no le puse como la suficiente atención, ¿no? Entonces... ¿Eso fue aquí? Sí, aquí en la biblioteca Vasconcelos. Vasconcelos. Ajá, Vasconcelos. Entonces yo dije, no, o sea, como que qué ganas de regresar el tiempo, ¿no? Nada más para volver a ver pues esas obras inspiradas en todo lo que fue el infierno y pues disfrutar de una mejor manera, ¿no? Pero sí, estuvo, o sea, me pareció muy interesante, muy compleja, con mucho valor definitivamente, ¿no? Pero que sí necesita como una segunda relectura porque tiene demasiada información que digerir, ¿no? Que interpretar también. Sí, claro. Por eso es como de las obras, como de los 10 conocidos junto con otros Miserables, Guerra y Paz, que se tienen que volver a leer. Son como obras totales que manejan como todas las cejas. He escuchado que, bueno, y de hecho que hay película inspirada en el videojuego, y yo la empecé a ver, pero Dante sale fuerte y como un guerrero. Entonces, esa no me la creo. Sí, así fue. Muy bueno pelear, y se peleaba con los demonios. Me lo cambiaron, dije. Como lo sí, es. Sí, claro. Hay una película en YouTube de una convención. ¿Pero de caricatura o El de...? infierno. Pero Perdón, sí, es que es caricatura. Es Es que apenas la comencé a ver y la verdad es que ya no. Es que decir Ahorita te digo. personajes como Pero sí reales se llama es complicado de el representar infierno. algo que es pues tan fabuloso, ¿no? Claro. Pues, tiene que ser como en caricatura, ¿cierto? O animada, todos los personajes. Y por eso la idea también de que Dante tiene que ser como un personaje así fuerte, que va a luchar y que defienda la raíz y todo eso. Pero él mismo platica, ¿no? Cómo se asustó, ¿no? Cuando vio las fieras, cuando entró al infierno. Todo el tiempo estaba asustado en el infierno, ¿no? Porque cuando le dicen cuando dice Virgilio que llega al círculo donde está el Minotauro, ¿no? Y está bien enojado y quiere creer a Virgilio. Y ahí va, le dice, córrele. Y ahí se va corriendo Dante, ¿no? Para... Cuando se agarran de Lucifer, Virgilio también lo toma. Sí. Pobre Dante, todo el tiempo de haber traído un estrés en ese. Sí, es en caricatura. Sí, parece caricatura. Algo maravilloso de la lectura es esto que nos permite incursionar en otras lenguas, ¿no? Eso que mencionabas de que te gustaría aprender italiano es fabuloso porque, por ejemplo, Jorge Luis Borges, como lo recordaba el doctor Víctor, él se nota que así aprendió italiano, que quería leer a Dante en italiano, entonces compró una edición bilingüe. Él leía desde antes de español, leía en inglés, entonces era inglés italiano. Y no solo es él, o sea, nuestros grandes literatos por ejemplo, del Ateneo de la Juventud, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, todos ellos aprendieron los idiomas por sí mismos, o sea, no había escuelas de que te vas a dejar con Paul o te vas al Sendex, eso no existía.
Entonces lo único que pueden es intentar aprender por sí mismos con un manual de gramática, con un diccionario, y tú ponerte a reflexionar, esto quiere decir esto, se escribe así, y algunos manuales por sí mismos, ¿no? Entonces eso lo podríamos hacer, intentarlo, ¿no? Que es un esfuerzo que podría darnos unas muy gratas experiencias y te va a dar una experiencia impresionante. Y no solo aquí, ¿no? Por ejemplo, Schopenhauer quiso aprender español para leer a Quevedo, Marx también quiso aprender español para leer el Quijote, y aprendieron, ¿no? O sea, los idiomas. Todo griego para los evangelios. Ah, fíjate. Ya lo aprendió como a los originales. 70 años, ya estaba Y se muy puede. grande, lo aprendió. Y no hay una restricción de edad, o sea, hasta Borges dijo que a los 80 años se empezó a aprender, no, 77 años más o menos, empezó a aprender inglés antiguo, porque él sabía inglés normal, pero no el antiguo. Entonces siempre hay tiempo para poder empezar, como la canción de Facundo Cabral, este es un nuevo día, siempre hay un nuevo día para empezar. Entonces, nada más quería comentar eso. Pero la verdad es que el libro es fabuloso, hay pasajes tremendos en la comedia. Creo que, no sé, ¿quieres comenzar con alguno, Víctor? No sé si podemos escuchar otros Yo géneros. quería justo de este canto, porque de eso cuando empiezo a leer, digo, a ver la prosa y luego el verso, ¿no? Y comparar en mi mente a dónde me hacía llevar la lectura, ¿no? Y efectivamente entendía, parecía que era al inicio una cosa con la prosa y otra con el verso. Entonces yo decía, ¿por qué mi mente más viva viene en prosa y no en verso, ¿no? Y ya me voy deteniendo, digo, ya estoy como que tomando pues una lógica, ¿no? A la lectura. En esa comparación también le comentaba eso, Jonathan, digo, bueno, a ver, ¿qué hay de los videos, ¿no? Porque al final también hago otras cosas y digo, entre que hago la lectura en prosa y en verso, ¿qué puedo obtener también en la narración, ¿no? Y cómo me mete a ese mundo lúdico al final de cuentas. Pero algo que me llamó también la atención en esto es ya la clasificación, ¿no? de los círculos, y en el infierno pues ya por ejemplo en este canto de finalmente ya es para el octavo círculo, ¿no? Que habla finalmente es el octavo círculo que se enfoca en el fraude, ¿no? Que es lo que ahorita hizo énfasis en este círculo por esta lectura que hicieron ustedes ahorita. Y pues lo que yo estoy entendiendo es justo esta parte, ¿no? De que si bien todo este libro es un Boccaccio hizo como ese análisis, ¿no? A publicar en su tiempo para aquella época ese análisis de la Divina Comedia, ¿no? Que bueno, finalmente era la comedia y le da el nombre de divino, o pues esta parte que le da la semblanza al italiano, ¿no? Yo entendí que era como rescatar o dar a conocer, porque al parecer antes el italiano como tal no era el idioma en sí, ¿no? Algo así estaba yo entendiendo, que no se hablaba italiano como tal, ¿no? O sea, como y esa parte lleva a él a dar a conocer la obra de Dante, ¿no? Finalmente. Entonces cuando veo ahorita que estaba señalando canto 26, digo, pues sí es cierto, finalmente aquí se lleva en este octavo recinto, castigando a los fraudulentos, tanto a Ulises como a Diomedes, pues prácticamente se les lleva al perdón, ¿no? Al perdón que en su momento el Papa pues tampoco como que no era válido el perdón para ellos en un momento que no están dentro de la feminismo, ¿no? Y más que nada que en este caso Ulises haya dejado pues prácticamente su territorio, ¿no? Por querer viajar, dejar perdón a la pareja por querer viajar, ¿no? Entonces lo que estoy leyendo aquí es que al final voy a leer así como lo tengo. En este círculo octavo recinto, círculo que corresponde al fraude, y hablando del octavo recinto que hace la clasificación para este octavo círculo,
vamos a encontrar que en la octava Borgia se castiga a los consejeros fraudulentos que andan revestidos en una llama que los abraza, en este caso a Ulises y a Diomedes. Están aquí condenados por el engaño del caballo de Troya. Ulises también cuenta la historia de su final y último viaje, una invención quizás de Dante, ¿no? Y que a la vez en ello se le deja su hogar y por lo tanto pues su familia para llegar al fin de la tierra, ¿no? Y pareciera ser que aquí en un momento dado el Papa lo absolve en ese sentido, pero todo esto en la imaginación, desde luego lo que estaban marcando al inicio, ¿no? Del pensamiento, más bien de la idea de Dante, ¿no? Porque en ese momento parecía ser que Dante pues remarca la invalidez de todo eso que se está viviendo en este octavo círculo llamado pues, el fraude. A mí esta parte me llevó también a pensar que finalmente era toda esta imaginación que en ese momento estaba envolviendo a la Edad Media, ¿no? Haciendo énfasis en la cristiandad, ¿no? Finalmente. Entonces, para mí esta clasificación que hacen de los 9 círculos, pues no es otra cosa como segmentar el castigo, ¿no? Que vas a alcanzar, en este caso, perdón, en el infierno. Entonces, esa parte también se me hizo interesante, entender qué era lo que realmente quería dar a conocer Dante con esta literatura, que para los italianos pues es una de las literaturas más, así como más, ¿cómo se dice? Es el libro que representa su lengua, ¿no? Ajá, sí, pero una de las literaturas más importantes para los italianos, así como pues desde luego para la literatura universal, ¿no? Pero viéndolo, que igual comentaba esta parte en este programa de Ver para Creer, de esta historiadora en literatura italiana, cómo también analizan, ¿no? Esta parte de la Divina Comedia, que representaba realmente para el cristianismo, que esa era una de las partes que también a mí me llamó la atención, de que sí, efectivamente está todo esto desarrollándose en la Edad Media, donde pues todavía no se conocía estos temas simplemente del infierno, el purgatorio, del paraíso, y de enfatizar, bueno, no hablando ahorita del purgatorio, pero que destaca, ¿no? El purgatorio, y digo, ¿en qué momento recopilan toda esta información para que pues hoy en día creamos, quizás para los que somos católicos, que hay el purgatorio, ¿no? Hablando del purgatorio, pero hablando del infierno, que de verdad todos vamos a ir a esta clasificación, a caer al infierno, en esa clasificación de los círculos, no sé a dónde me voy a ir yo a qué círculo, ¿no? Tiene una parte donde preguntan por alguien, ¿cierto? Cuando van en el segundo círculo, donde preguntan por alguien, y le dicen, y no está aquí y dice, no, está como desde el octavo, ¿cierto? Porque así va a ser. Está el noveno. Sí, como en el segundo, ¿no? De la Liguria, donde pues ahí está Cleopatra, prácticamente igual. Cleopatra, Elena también está ahí, Cleopatra, ¿cierto? Y ahí dices, así como Elena, bueno, perdón, Aquiles, ¿no? Aquiles, o sea, digo, o sea que dependiendo. Los últimos. Y los gigantes los condenan por ser grandes, ¿cierto? Porque dice que están del noveno, ¿cierto? Y porque llega a decir en algo que tal vez Dante está equivocado, que los más grandes como que no tienen cerebro. Dicen que como las ballenas y los elefantes son así. Eso estaría equivocado, porque las ballenas y los elefantes son muy inteligentes, ¿cierto? Sí, claro. Pero usted dice esa comparación de que fueron los gigantes, y también fueron castigados porque retaron a... Zeus mantiene elementos, bueno, no sé si le digan elementos, porque Dante mantiene elementos paganos, ¿cierto? Porque a Zeus lo considera como, habla con él como Dios todavía, ¿cierto? Los gigantes que intentaban rebelar contra Zeus y fueron castigados por ese atrevimiento. O sea, todavía les da crédito de verdad, ¿no? A esas deidades. Esas deidades que existieron. Y castiga también a Ulises porque fue el que
el caballo de Troya, que le hicieron a Troya, ¿cierto? Exacto. Pues también lo da después, no lo quiere, porque fue de los que, por el cual vencieron a Troya. No sé, pero en una parte, según yo, Dante quiere decir que hay que conocer el mal para llegar al bien. Bueno, con esta idea de que es una comedia, ¿es eso verdad o es mentira? O sea, que hay que conocer lo malo para empezar lo bueno. ¿Sí? Yo pienso que sí, Porque porque... como que Virgilio le muestra el infierno, ¿cierto? Porque cuando quiere subir la montaña y los espanta, bueno, a la loba fue el que le tenía más miedo, ¿cierto? Dijo, no, por la loba, como que no, por la loba, ¿no? Es que irse por otro lado. Y hacen el recorrido como Sí, claro. al infierno y le muestra el infierno. ¿Pero para qué era necesario buscar el infierno? ¿Por qué no se lo llevó al purgatorio inmediatamente? Porque está haciendo como una reflexión de su vida, ¿no? Justamente, pues, a la mitad de mi vida me encontré en una selva oscura y hace mención como de que ve el sol, la colina, y otro, no recuerdo todo, que representan justamente que es el camino que él tiene que seguir, pero como se encuentra en la selva oscura y se le aparecen justamente como representativos la loba, el león, la pantera, que no le permiten continuar, prácticamente como que son sus pecados o sus faltas y que no le permiten avanzar. Y para eso justamente, bueno, pues, aparece Virgilio, ¿no? Que le envió Beatriz para que lo llevara a la puerta del paraíso. Pero para eso justo tiene que atravesar pues, el infierno. Pero como que más bien le está haciendo como a mí me pareció que le está haciendo como una reflexión de sí mismo, de su vida, de que está mal pero justo tiene como que reconocer o darse cuenta de esto que está viviendo en ese momento para poder subir a la columna. Porque en sale del infierno y se ve nuevamente las estrellas, ¿no? Sale del paraíso y también ve las estrellas, como que era algo también como representativo, como no sé, como la luz. No sé si estuviera No sé cómo en el infierno. Como la sal. Ajá, pero exacto, como con sus faltas, con que él se estaba ubicando también en alguna parte como del infierno, ¿no? Pero no era su lugar. Porque a lo mejor en dado caso, bueno, no sé, eso sí en otra ley que decía, tenía que tener el lugar de Virgilio, ¿no? Pero él sí tenía la fe, o sea. Bueno, porque los dos eran mucha razón, pero a Virgilio no tenía fe. Sí. No se le enseñaron. O no se le enseñaron, y Dante era lo que le faltaba. Tenía también mucha razón. Sí. Era un sabio, pero le estaba fallando la fe, por eso estaba perdido. Y porque le iba a guiar justamente Beatriz, porque Beatriz, era la gracia era su iluminante, reina, ¿no? sí. Para llegar justamente al paraíso. ¿Qué círculo? Perdón, un ratito nada más. Y Dante justamente como que representa la humanidad, como que representa la humanidad, ¿no? O cada una de las personas, justamente. Pues sí, esa humanidad universal que se equivoca, que no sabe dónde está, que se siente extraviado en un momento de su vida, ¿cierto? Pero además que tiene que atravesar todos esos estados. Sí, en alguna parte dice Borges, ¿no? Hay 7 noches que no hay día en que un hombre no esté en el paraíso, no esté en el infierno, por algo que nos pueda suceder. Entonces, digamos que es una forma en que siempre tenemos que atravesar, ¿no? Son estadios por los cuales tenemos que transitar. A veces nos fue muy mal, y entonces es una forma de verlo, ¿no? Cuando, bueno, tiene muchos poetas, pero habla justamente de que allí sufre muchísimo, ¿no? Está realmente padeciendo como en el infierno, ¿no? Pero a veces tiene unos momentos tan bellos de amor, de alegría o de entusiasmo. Es como estar en el paraíso. Sí, eso era lo que ella me decía, eso, así platicamos un poco y me decía ella, pero, o sea, porque sí nos hizo un poco de ruido la lectura, al principio me costó mucho y la leí rapidísimo y pasé, allá. Pero después lo volví a leer nuevamente con calma y un poquito más apoyada, y se me hizo maravillosa. Después ya me pasé también el libro de verso y dije, ya la entendí, dije, bueno, ya tiene sentido esto, ya, o sea, hace más. De hecho, me gustó. ¿Es en verso? Sí, en verso. ¿De quién es la...? ¿Qué dicen? ¿De acá? ¿Cómo? ¿Qué dicen? Grandes... Bueno, no importa, pero nos estaba diciendo. Editora Cristianos Unidos. Está bien. Entonces, platicaba con Rebe y justo decía, ella también decía, no, a mí tampoco me gustó, estábamos así las dos, que no queríamos ya ni saber del libro.
Después él me dice, pero es que es el mismo infierno lo vivimos aquí, o sea, lo que acabas de compartir, lo vivimos aquí, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que pasan y bueno, Sí, la idea es que estuviéramos en círculo para que pudiéramos platicar y de hecho lo pusimos esto para que en este pueda agarrar, pero la idea es que estuviéramos en círculo todos. Si quieren nos ponemos así. No, en el infierno, que sea en la noche, se rompió el nombre. Que viva el cielo. De verdad que cuando vives una pesadilla, es estar en ese círculo. Bueno, yo creo, quisiera comentar con respecto a que me pareció que él era una persona muy religiosa. Si no religiosa, que era demasiado creyente, porque inclusive dentro de los círculos se mencionan muchos capítulos de la Biblia. No como tal, no te lo dice así tal, pero sí hay muchos capítulos, porque yo también he leído la Biblia y hay versículos que a mí me hacen ruido. Y entonces me puse a investigar y dice que él tiene él menciona 47 versículos de la Biblia en el infierno. Y yo lo sentí un tanto temeroso porque quizá él tenía miedo a lo que venía en su futuro, ¿no? A lo que iba a pasar. Es cierto que lo mencionaba, que su temor era por Beatriz y que se había metido al infierno por Beatriz, pero efectivamente es ese infierno que él estaba viviendo en la tierra, sin ella y a lo mejor sin muchas cosas. No sabemos, no conocemos a ciencia cierta si tenía mamá y vivía en el infierno de la madre, si tenía un hijo y vivía en el infierno del hijo, en fin, fueron muchas cosas a lo mejor las que a él le llevaron a escribir este libro. Ahora, por otro lado, a mí me llamó mucho la atención las pinturas. Pues yo como les comento, me dedico al turismo y siempre ando checando lo de las pinturas de Doré, de todos los que vienen ahí. Creo que por aquí metí a algunas personas, algunos pintores, a Salvador Dalí, por ejemplo, ¿no? A Rodin cuando va a hacer La Puerta del Infierno, que aquí la tenemos de verdad, y yo sugerí que ojalá que pudiéramos hacer un recorrido, que pudiéramos ir a ver por lo menos esa portentosa puerta, la réplica que tenemos de verdad que es tan casi original, donde aparecen muchos de los personajes, entre ellos Francesca, está bueno, el del beso son ellos precisamente, a ellos lo representan, ¿no? Y que pudiéramos apreciar, porque él está inspirado en una parte en el libro de la Divina Comedia del Infierno, que también es portentoso, ¿no? Todas las pinturas que estaban ahí, pues de Sandro Botticelli, también habían otras. Ya dije, bueno, las de Doré, que son la de Eugenio Lacroix, también tiene pinturas de ellos, y entonces eso se me hizo también muy interesante, ¿no? Y entre los personajes también que me pareció leer, como dijiste tú, que ya habíamos visto algunos de los personajes, y entre ellos le digo, está Vicena. No sé quién es, no se acordaba, yo estaba segura que también, bueno, tampoco yo no me acuerdo de muchos, ¿no? Y entonces le digo, pues el que acabamos de ver en Samarcanda, ¿no? Le digo, está Vicena, y pues te vas encontrando, y si vas investigando efectivamente, a mí también me llamó la atención, y dije, ¿y este quién es, no? ¿Y este otro quién es? Entonces, a mí la verdad sí se me hizo bastante interesante, en un principio igual, no, que me puse a leer Víctor y el maestro, ¿no? Me puse a leer de demonios, y a mí esto no me gusta, o no me lo voy a poner a imaginar, porque si no lo voy a estar viendo en la noche, en mis sueños, más que yo duermo sola y soy muy miedosa,
Y entonces, pero la verdad es bastante complejo, interesantísimo y se aprende muchísimo y yo creo que ya cuando nosotros tengamos más tiempo, como dijiste tú, nos vamos a convertir en grandes conocedores de los personajes de la infierno. Sí, no, igual la obra se escribió en ¿cuántos años? Casi 20, no sé, más o menos. O sea, y también leerlo en un mes. O sea, como que no le hace justicia, ¿no? Y eso solo además el infierno, ¿no? Porque además el infierno yo creo que es en proporción, creo que es más grande que el purgatorio y el paraíso. El purgatorio sí es más grande, sí. ¿No? Sí. Entonces, pues ahí tienen información. Y si me preguntas aquí un pedacito nada más de lo que fue, bueno, algo muy ligero, de lo que es La Puerta del Infierno, los personajes, Paolo y Francesca, donde Rodando representa en el infierno, en el círculo de la lujuria, ¿no? Ya saben que ellos pues no estaban casados, etcétera, y él es traidor a la patria, y ser traidor era uno de los pecados más grandes en esa era para Dante, ¿no? Aquí los estaba representando porque pues, bueno, sus hijos y él fueron encerrados en una torre, en la torre de Muga, con sus hijos y sus nietos por traidor. O sea, se los llevaron a toda la familia casi, y al final dice que hay una versión que dice que Lino se tuvo que comer a los hijos y a la familia para no morirse de hambre. Y bien que le decían los niños, exacto, cómeme papá. Esa parte es bella y habla de la... Bueno, no es bella, pero habla de la deshumanidad, ¿cierto? Porque fue un castigo que le pusieron, ¿cierto? Y dejaron morir a los niños por hambre. Así es. Porque los encerraron. Fue un castigo, ¿cómo se dice? Fue una tortura, ¿no? Sí, claro. Bueno, que todavía se practicará ese tipo de castigos. Esa contradicción tan grande, ¿no? Porque dentro de la tragedia, ¿cómo se ve el amor, no? De que le dije a los hijos, papá, va a ser muy difícil para ti, cómenos a nosotros para que no... Ay, sí, pero claro, ¿no? Eso, ¿no? Complejas, ¿no? Yo pienso que más que nada se comieron entre todos, ¿eh? Pues sí. Afortunadamente no pude estar para verlo, ¿no? Sí, porque imagínate yo que me voy a dejar que mi papá me coma, ¿no? Ya en la desesperación y en la Son locura. situaciones límite, pero los que, por ejemplo, los libros de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, que se llegan a dar. Pero Dante lo expresa magistralmente, es cierto, porque parte le da, bueno, decirlo así, le da belleza, o sea, porque es un párrafo, bueno, con líneas muy, Claro. tú ves, pero no parecen groseras, ¿sabes? No, lo hace de una manera tan elegante, o sea, emplea, esa es una de las maravillas, ¿no? Del lenguaje, que de cosas terribles te las plantea a través del lenguaje, que es algo, podemos ver la belleza, ¿no? de la humanidad dentro de todo, cuando se fuera así, que dicen los hijos, papá, cómenos, ¿no? Porque no soportamos verte sufrir, ¿no? O en el caso de Francesca. No, y el papá que no se los come, o sea, y da... Sí, claro. Claro, o en el caso de ellos dos, de los dos amantes, pues que realmente pues hicieron algo incorrecto, pero ahí encuentran algo positivo, algo hermoso, ¿no? Que, por ejemplo, el otro está sufriendo y ella, Francesca, es la que dice, pues acepta su destino y dice, pues si ya estamos aquí, pues vamos a seguir amándonos, ¿no? Pues ya estamos sufriendo. Sí. Pero creo que ellos ahí no se podían acercar, ese era el gran castigo, ¿no? Porque se veían y se comían en el infierno, pero de lejos nada más. Ya en el infierno ya no pudieron realizar sus sueños, sus amoríos. No, porque si no estuvieran en el infierno. Eso, por eso dije que era su castigo, ¿no? No, pues sí. Era su gran castigo. Sí, no hubiera seguido. Yo como no me puedo comer otra cosa, me voy a comer un cacahuate. Así es que adelante, porque si no aquí se van a quedar y nos lo están trayendo con mucho cariño. Vamos a ver que ubica realmente a las faltas igual, bien, en correctamente Dante los círculos, o les hubiera gustado que pusiera unos primero y otros después.
Aquí no hubieran castigado ustedes. Aquí no hubieran castigado. Porque empiezan con el hijo, después los no bautizados, las faltas por amor, y terminan con los 3 traidores, ¿cierto? Judas, ¿quiénes más son de los traidores? Judas, el bruto, y bueno, 2 que traicionaron a Marco, a César Augusto, ¿cierto? Entonces, otra vez recurriendo a esta división de su tiempo y a Roma, ¿cierto? Porque eran grandes traidores a quienes traicionaron a César Augusto. Está bruto y está, ¿quién más está? Cacho, o quién es el otro, que lo está devorando los feos, ¿cierto? Entonces, termina ahí con esos 3, que son los 3 grandes traidores, y esta le pone Caína, ¿cierto? Y está en un lago congelado, que es el cosito del lago congelado. Hubieran puesto a alguien, para mí Nayeli sabe que yo a los que son más chismosos de sus manos, ¿cierto? Hay que los devore usted. Sería mi top, a esos que los devore. Utilizaba así como se llama contrapaso, ¿no? Que cada castigo se ajustaba a la naturaleza de su falta, ¿no? Bueno, me acuerdo. Sí, pero ustedes hubieran castigado a alguien. ¿A quién hubieran castigado más suave? Yo hubiera a Judas Iscariote. Entonces está bien. Pues ahí lo puso bien. Porque es el que está del último y lo está devorando. Exacto. No había algo muy light su castigo. ¿A quién más hubieran puesto? Bueno, no personajes, sino ¿qué faltas hubieran puesto? ¿Qué falta? Yo hubiera puesto a lo mejor los pederastas. Aunque en el último círculo, junto con. Pues sí, entre los 6. A los violadores, yo pongo a los violadores. Sí. Bueno, pero no habla de eso, ¿cierto? No. De hecho, no, hablaba de Papa, yo pensaba que con eso, pero. Yo sí me puse a pensar. No, por avaricia. Yo sí me puse a pensar, ¿y los violadores dónde están? Y es verdad, es algo que me había notado, pero sí hay muchas faltas que no pone, ¿verdad? Se sacaba la luz quiénes eran, ¿no? No, sí, tal vez no tiene tanta información. Explicó fuera a los violadores. ¿Sí? A los que se roban, pero sí castiga a los que se roban los celos. Sí, eso también en las teorías del valor trabajo, seguramente Marx lo leyó. Marx también lo leyó a los que se roban lo ajeno, para eso son lo peor, ¿cierto? Y por eso y también a Smith, también las teorías del valor trabajo, por robarse el trabajo ajeno es algo malo. Sí, están ciertos los que roban el trabajo ajeno. Se roba, y cuando dice algo también bello ahí, Dante, que cuando te robas sobre alguien, apenas no distingues entre el yo y el tú. Dice, eso es bello porque si ya pierdes como identidad. Si le robas a alguien algo, ya se pierde como el respeto. Y por eso ya no aprendes a diferenciar entre el yo y el tú. Tú te robas al tú, o sea, y el tú te robas al yo, o sea, algo así. Y hay un desequilibrio, ¿no? Es algo así, con ese acto. Eso sí lo considera y le da un significado, pues es un significado amplio y también como muy humanista esa parte de robarle a alguien, porque te puedes robar como a él mismo. Estaban los traidores del patriarca. Y otro, en los animales se escogió bien porque la pantera era como la más suave, ¿cierto? El león se simbolizaba la fuerza y ya la loba era la más peligrosa, pero era como que la traición, era la más, por eso era la más complicada. Oye, pero utilizo los arbolitos, eso no me gustó. Pero a los que se suicidan los convierte en árbol, ¿no? Sí, pobrecitos arbolitos. Díganos más, ¿no estuvo bien que los convirtieran en árbol? No, en árbol no. ¿Qué castigo les hubieras dado? ¿O no les hubieras dado castigo? Yo no los hubiera castigado. ¿El que se suicide? Sí. No, no, está muy difícil, porque hace poco se suicidó un amigo y todavía no me cae el 20. Justo eso es la parte que genera
es una controversia entre las religiones. Y viendo este análisis, pues si bien está como haciendo alusión a la cristiandad, bueno, el catolicismo de alguna manera también, dentro de otras religiones, pues no se habla del castigo, ¿no? O sea, y algo que hace muy peculiar a la religión católica es esa parte, ¿no? Del castigo, o sea, porque hay un castigo dentro de... Pero mira dónde mandó también a los sacerdotes, a los papas, a los cardenales, ¿a dónde los mandó a todos? O sea, imagínate, un religioso lee eso, entra en shock. Bueno, pero aquí hay que aprender a distinguir que una es la fe y una es como la institución, ¿cierto? Sí. Él tiene mucha fe, pero está hablando... Bueno, él dice, ¿cierto? Que no es como son como los líderes, cómo quieren que el pueblo sea bueno si los líderes hacen cosas malas. Si dan el ejemplo y hace cosas... Son los que hacen cosas malas. Tiene un párrafo bastante importante acerca de eso. O sea, que no puedes tú como esperar a guiar al pueblo si estás viendo que los demás están haciendo, son si los líderes son los que más mal actúan. Pues tiene un párrafo sobre eso, entonces en su lógica los tenía que mandar ahí porque representaba la parte progresista de ese tiempo, pero aparte también no estaban buenos términos con la jerarquía de la iglesia. Entonces, quizás por el descontento que tenía sobre Florencia, tu propia Florencia lo había exiliado, ¿no? Bueno, cuando él ya la escribió, ya lo vi, ya estaba exiliado. Sí. Yo me estuve preguntando algo acerca de ti. ¿De qué? De ti. ¿A mí? ¿Por qué? Sí. Bueno, por si no saben, trabajamos en un tiempo juntos y ella sabe que yo soy ateo. Así es. Entonces yo dije, le voy a preguntar a Víctor. Ahora sí que qué tal le pareció la obra, ¿no? A ti, ¿qué? O sea, ¿tú crees o no crees en esto? ¿Crees o no crees en el infierno? No. Yo lo sé. ¿En qué crees entonces? Yo voy a empezar con mis cosas. No, yo creo que sí debe existir el infierno. Y creo que porque finalmente todo, ¿cómo le explico? O sea, para mí está bien. Yo siempre he dicho que yo voy a estar en el infierno, yo ya me lo gané. Porque en realidad ese espacio, sí. Y yo siempre digo, bueno, yo estudié Derecho y yo el infierno ya lo tengo ganado. Porque yo no puedo juzgar. Pero creo que el infierno es esa parte que nos permite ser nosotros, porque siempre nos están juzgando, siempre nos están limitando y siempre nos dicen, no, tú no puedes hacer esto porque eres niña. Y todos queremos hacer algo. Y para mí el infierno es genial porque puedo hacer todo lo que se me da la gana, todos los pecados sabidos y por haber, sin que nadie me juzgue, porque ahí todo es permitido, ¿no? No. Entonces, pero finalmente ahí estamos todos los que cometemos los pecados, o lo que hablaban del suicidio. Obviamente la religión, el suicidio es un pecado, y entonces eso significa un castigo, y el castigo es irte al infierno. Pero no, yo creo que es esa parte, pues es la fantasía, ¿no? Ahora Francesco no se podían besar, no se podían abrazar, no se podían acercar, estaban en el infierno. No podían hacerlo. Bueno, hay que cambiar un poco esas reglas. pero no, o sea, finalmente, para mí es que como que el infierno nos permite ser a veces, hacer esas cosas que en la... que no podemos, que la sociedad nos limita a hacer, ¿no? Que a veces si queremos hacer eso, me gustó eso, me lo quiero volar. ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde está el infierno? Pues nosotros mismos lo tenemos, ¿no? Pero entonces, en tu idea, el infierno sería más bien como que aceptas que después te vas hacia el infierno, ¿no? Es decir, como que, estás aceptando tu castigo en el futuro, ¿no? Pues al finalmente sí, pues es que hay veces que sí te da ganas de cometer un pecado, ¿no? Para ver qué se siente. Eres humana. Claro. No puedes mantenerte 100%. Exactamente, entonces cometemos errores. Cuando te tienes que equivocar. Exactamente. Como no equivocar, o sea, eres humano. Ajá, sí. Sí, yo comentaba que a mí me había costado como trabajo también
a lo mejor por esa parte que comentas, pero ya después viéndolo a la luz de la fe, obviamente dije, no, es que esto, bueno, es lo que me dio la pauta para poder avanzar y que se me haya hecho tan maravilloso y también hay que conocer un poco más adelante. Yo también me quedé con una duda, lo que comentaba Cris, ¿sí, verdad? Que ella comentaba un poquito de la lengua italiana. Está escrito en toscano, moderno, dice, y que es como la base del italiano actual. Ajá. Y es que Reba decía, es que había muchas lenguas, no, es que habían como varios dialectos, ¿no? Y el que se quedó justo fue que utilizó Dante para escribir la Divina Comedia, que es actualmente el que se utiliza en Italia. Y otra cosa que me llamó mucho la atención también de lo que comentabas, Cris, es que esta parte, ¿no? De que en Italia es tan importante que en la escuela 3 años, ¿no? Ven a Dante. 3 años en la escuela? 3 años, ajá. Obviamente lo tienen como materia. Y dije, wow, o sea... Dante está considerado como el Víctor padre se de burla la de mí porque yo lengua. leí la Divina Comedia, perdóname, yo leí la Divina Comedia a los 12 años y dice que me voy a titular desde el kinder y tú dijiste a los 8, yo a los 12, se burla de mí. Yo tenía a los 12 años y justo el infierno, ¿no? Y yo recuerdo que fue en la secundaria como esta obligación a pasar una asignatura, finalmente, unas materias. Y no lo ves como en este momento, bueno, como lo leí a este momento. Y también mi pareja me decía, es que yo, ¿qué estás leyendo la Divina Comedia? No, ese año me da mucho miedo ese libro, porque mi papá lo tenía ilustrado, o sea, la edición era un libro muy grueso y todo, y yo de niño lo abría y me causaba mucho miedo ver, por ejemplo, el demonio de las 3 cabezas y todo ello. Sí es cierto. Unos centauros. Ajá. Dice, y me causaba miedo, y yo recuerdo que en la secundaria también me dio miedo, no sé por qué, sentía como que el castigo me iba a llegar de niña, o no sé si me portaba mal, o no sé qué me pasaba en ese momento, ¿no? Y ahora digo, pues no soy atea, quizás porque fui educada dentro de la religión católica, pero todo esto me llevó a permitir ese análisis y también saber que dentro de las pinturas se representa más que nada pues esta literatura, ¿no? Finalmente, de las pinturas me refiero a lo que esté haciendo referencia al infierno, al paraíso, al purgatorio. Yo me acuerdo que mi abuelita tenía un cuadro por ahí colgado de estos 3 niveles y yo decía, ay, ¿dónde me voy a ir? Yo era una niña. Y ahora digo, pues es que finalmente va en función de esa... A veces a mí se me hace un poco injusto que eso de que los niños se tienen que ir al limbo y que tienen que estar ahí, y que la mujer que murió embarazada, y que muchas cosas de esas, y tú dices, bueno, O aquel que hay mucha injusticia en eso, ¿no? Aquel que ahora, bueno, en un momento dado, ¿no? Que es de bisexual, ¿no? Que diga, no, es que él se va a ir al purgatorio. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? O sea, no, y como dicen ahí, finalmente, pues el infierno pareciera ser que es el lugar más ad hoc a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, que sí que todos Entonces, vamos a feliz ahí. A mí me gustaría pasar por cada uno para, ahora sí, a veces quiero hacer esto y me limitan, aquí sí lo puedo hacer. Y pasar por todos. Y ahora sí pasas por Lucifer, que se está tragando a Judas, El Caronte. y ahí dices, bueno, tú te lo merecías, ¿no? Pero yo creo que va en función también a nuestro No nos hablaron de idea, Caronte, ¿no? por cierto. A Caronte. Tú más bien, Yeli, serías como Minos mandando a todos. Tú acá. El infierno para mí serían unas vacaciones. Y ya. Yo creo que tienes razón, Víctor. Tú tendrías ahí un cargo de martirizar a los demás. Ahí voy a estar con mis cuestiones triviales. ¿Han visto la serie de Lucifer? No. Sí, la has visto. A mí me encanta porque nos permite ser eso, ¿no? Dentro de más humanos. Y entonces realmente Lucifer no es malo. Nosotros somos los que somos relativa o nos castigamos, pero Lucifer no castiga. Y entonces ahí conocí en esa parte que una persona es Eva y otra la primera mujer. Ah, Lili. Exactamente. Entonces ahí de una manera veo eso. Y o sea, está genial porque efectivamente ya atendiendo a la religión,
pues nos enseñan que todo eso es malo, cuando en realidad pues no debería ser malo. Es parte de ser humano, de parte de equivocarse. De conocer también. Y que depende, ¿no? La situación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo diría, yo castigaría al Vaticano por elegir a un papa estadounidense, donde el contexto pareciera ser que se amoldó a la situación en la que se encuentra Estados Unidos a nivel internacional en la economía mundial, ¿no? Con esta parte de todo este pensamiento que trae Trump con respecto a los aranceles y como estos castigos de la defensa hacia su país, ese proteccionismo a su país. El poder prevalece. Ajá, y cómo que un papa estadounidense por acá. Entonces, ¿qué pasa con ese humo que entre que si salía negro, salía blanco y finalmente ahí está un papa de Estados Unidos? Entonces, ahí se los mandaría al infierno. ¿Es posible que el poder nuevamente abanderando a los Estados Unidos? O sea, eso sería, depende del contexto. Yo esta parte históricamente lo vi, están Es que son hablando cuestiones políticas, ¿no? Sí, Hay mucho exacto. de eso. Digo, esto lo están hablando dentro de un contexto histórico de la Edad Media, ¿no? Dante pues está en esa época, a 1200 y pico, 1300 con esta, pero sí, ya no recuerdo el año en que fallece, pero que al final ¿Cómo que dijo? 1330. sí, y que finalmente pues es la Edad Media donde pues todo gira, ¿no? A ese 1300. pensamiento 1321, ese poder. 1320, septiembre de 1321, a los 56 años. Y parecía que los instrumentos de tortura, todo aquello que estuviera mal, un instrumento, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, yo los voy a clasificar mejor en cada círculo para que... Puso orden. No, En la nacionalidad, ¿cierto? Pero a veces siento que los castigos no son tan atroces, o no sé si es porque antes ya había leído 120 días de Sodoma, pero... No, es que ya estás preparado, ¿cierto? Sí, ya estás bien avanzado. Sí, no, después de leer eso, ahí sí, eso sí era el infierno, yo creo, porque además no nada más eran pocos castigos, era una, pues es que no, eran cosas terribles. Por día se contaban historias de varias veces que, bueno, es que sí ubican 120 de Sodoma. No. Pero yo estoy de acuerdo contigo que a mí el noveno círculo no se me hizo tan terrible. Sí, no, definitivamente. Porque ya Lucifer ya... Es que en el fondo no es tan malo, ¿no? Ajá, Exacto. o sea, en el fondo y Eso es el trata de infierno. decir que no... a lo mejor Y ya después cuando pasan al purgador bajan por lucineros como están. Eso no se me hizo tan Por eso mi capítulo favorito, mi canto favorito es justamente cuando aparecen los demonios y empiezan a molestar a este sujeto que salió de la pesca, ¿así le llaman? Bueno, no sé si así viene en la traducción, la pesca es esta... sí, habla de la pesca. O sea, y que ahí lo empiezan justamente a molestar y a picar porque se salió, ¿no? Entonces, eso yo dije, pues así sí es como me imagino el infierno, ¿no? Que te están castigando y que te están haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, por eso, ese fue mi favorito. Dije, esto sí se acerca más a lo que pienso que es el infierno. Sí. A los que también se les congelan las lágrimas. Las lágrimas también se parece un castigo, ¿cierto? Y, ay, qué feo. Así que feo. Ya, hay uno que le pide, ¿cierto? Que le quite. Que le quite. Eso sí me parece un castigo. ¿Será? No, yo creo que eso sin problemas. Sí, algo como pero como te congelaba, pues para abrir los ojos. Pues como cuando te entra una basura, ¿no? No, pero cuando te congelas. Eso también es otra cosa que se me hace bien interesante. ¿No creen que los castigos no son proporcionales al círculo? Pues yo creo que no me parece. No, a mí tampoco. A mí tampoco me pareció porque, o sea, es decir, dolor es dolor y es incómodo en cualquiera de sus modalidades. Entonces, en todos sufres lo mismo. O sea, independientemente de si en uno te estás quemando, si en otro eres un árbol y te rompe una rama, un pajarito y entonces sientes dolor. Cuando le arranca la rama. Ajá, sí. Pues sí, pero no, pero yo sí creo que hay de dolores a dolores. Sí, pero de todas maneras es dolor. O sea, independientemente de la intensidad, es dolor. No, yo creo que la intensidad sí marca diferencias, ¿no? A lo mejor a ti no te afecta el fuego, ¿no? Pero por eso no estás ahí. A ti te afecta, no sé, el hielo.
Y entonces ahí es donde te vas a quedar, ¿no? Y a nosotros no nos parece quizá atroz, pero para la persona sí, ¿no? El perezoso que corriendo en círculos, ¿no? Ah, sí. Pues a lo mejor a mí me gusta correr, ¿no? No está mal, ¿no? Seré el infierno. Pero el otro parece un martirio, ¿no? Sí. Pero, y luego cuando al octavo círculo le dedica y tiene más fosos, ¿cierto? Y ya el noveno pasa muy rápido, nomás son como 3 cantos. El noveno dice, ay, ¿qué es por qué tal? Tan breve. Esto esperaba más castigo. Más dolor. Sí, ¿qué más? Y ya los pasan siendo el purgatorio, pues, utilizan a Lucifer para pasar al purgatorio y ya después, ya, se acabó. Yo me imaginaba, por ejemplo, esta parte de cuando lo vi por primera vez a los 12 años, que iba a llegar primero como al purgatorio, que le iba a tocar a San Pedro, y que en función de mis pecados me iba a dejar caer así, limpiando esa parte, ¿no? Y en ese entonces, por desobedecer a mis padres, ¿no? Así como que la primera impresión en esa época para mí, en mi familia lo más grande era, la más tradicional era desobedecer a los padres, ¿no? Y no ser una niña obediente. Yo decía, ay, entonces me voy a ir al invierno así me voy a ir derechita, ¿no? Pero tiene una historia donde uno se convierte, era como un político muy astuto, pero ya después él se da cuenta y se vuelve franciscano, ¿cierto? Ajá, Y dice que él se iba a salvar, y dice que él ya todo iba bien, porque ya cuando iba a ser franciscano, porque ya estaba bien, pero que lo llama, lo llamó el Papa, para que fuera su asesor. Y ya, yo digo, pues tengo que volver a romper. Claro. Y tiene yo el consejo de que fue el que le dijo así, porque prometiera mucho, y promete mucho ya es poco, le dijo. Ese era su gran consejo. Tenía que prometer mucho, pero no hace nada. Es la política. Y por eso se volvió a condenar. Claro. Y aunque cuando fueron por él le dijeron que iba a ser. Porque el Papa le dijo que tenía las 2 puertas. Él abría y cerraba las puertas. Pues yo tengo las 2. Y esto bien le creyó. Él tenía las 2 puertas del cielo. Y que le creyó. Pero cuando fueron por él, lo intentaron retener. Le dijeron, no, es que sí se va a ser perdonado. Le dijeron, no va a ser perdonado. Y no lo vamos a llevar. Y dice, vale, pues. Entonces no hay que creer en ninguna promesa. Sí, claro. Y por ejemplo, desde el punto de vista, como en esa casa que se señaló, que es ateo, ¿cómo vivió toda esta novela? No, pues maneja toda, ¿no? O sea, como obra total, y casi todas las obras totales, en cierto sentido, tienen religión, ¿cierto? Porque Los Miserables tiene religión, Guerra y Paz, Tolstoy es de los más grandes socialistas cristianos. Entonces dan diferentes soluciones, Dostoyevsky era otro, y también el simbolismo, el idiota, Crimen y Castigo, tienen Con los hermanos Karamazov. los hermanos Karamazov, y los hermanos Karamazov, para ser el gran inquisidor, también Tolstoy debió haber leído a Dostoyevsky, debió haber leído a Dante. O sea, en realidad, pero sí, no, en el infierno no creo. Más bien, soy más simpatizante, aunque soy ateo, más simpatizante del budismo. Bueno, porque me de mí, ¿no? Del budismo. Me pasó, Por parte, o sea, tengo un amigo budista que ya le dije que nos vamos a ir al infierno. Vamos a estar juntos, pero esa parte, eso bueno, sí. Dije, no te preocupes, dije, vamos a estar juntos en el infierno. Leyendo. Y no sé cómo va a ser esa parte que nos vayamos al infierno, al purgatorio, me parece menos ahora. Hace poco un familiar lo pasaron de un panteón, de su tumba lo pasaron a otro panteón por alguna razón, ¿no? Finalmente. Y él falleció hace 8 años. Entonces me platicaba mi prima hermana, porque fue mi prima hermana la que me platicó la historia de su papá, que fue finalmente quien falleció. Dice, te voy a platicar cómo fue todo ello. Yo no estuve, estuvo mi esposo, él fue mis ojos, ¿no? Dice, finalmente al pasar a mi papá, pues ya el ataúd estaba húmedo, ya el cuerpo pues ya se había desintegrado, solo había humedad. Y al final, pues fue ya en un ataúd pequeño donde se llevaron sus restos. Mi esposo me dice que solamente eran ya huesitos. Entonces, ahora menos creo en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, porque digo, efectivamente su cuerpo como todo, ¿no? Finalmente se va a desintegrar
en esta parte de somos materia, y dice ella, y entonces lo que tenemos ahorita aquí son ya nada más sus restos, son huesitos, o sea, ya no es el cuerpo, ¿no? Y Entonces así, nos morimos cuando ya desapareces, cuando mueres, ya no hay. pues hablando Físicamente. No, o sea, físicamente sí, pues es lo que dice Dante también, o sea, Sí. De hecho, Pero el claro, espíritu ¿no? yo creo que cuando, no. ajá, Pero, cuando ajá, nos pero lleva, por ejemplo, es- Caronte, él se sube, se hunde, se ¿no? pesa por Porque él está vivo, tiene cuerpo, ¿no? Y los demás no pesan. Y los demás pero se vienen a reconocer que estaba vivo. ajá, Sí, pero ese exactamente, los espíritu malos se conocían. queda, ¿no? Finalmente, entonces quien te va a juzgar y te va a decir y te va a clasificar va a ser el que se queda, ¿no? Entonces está ahí en el paraíso, está en el infierno todavía su espíritu, o está en el purgatorio, no lo perdono, X, ¿no? O está en el paraíso porque fue un santo. Es que realmente quienes nos colocamos en ese Somos lugar somos nosotros. nosotros. Exacto. Y hasta que Y nosotros que no, no. entendemos y comprendemos a lo mejor el error que cometimos y por qué estamos ahí, podemos trascender y pasar a lo siguiente. Pero en realidad, quienes se colocan en cada uno de los círculos y quien se castiga, lo que comentaba de que es que no se me hace tan fuerte el castigo, no, como decía el doctor, uno se pone el castigo que no le gusta. O sea, lo que más es vulnerable o lo que más le desagrada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, al doctor no sería castigo ponerlo a correr. A mí sí. Para mí sería, exactamente. Y si de manera inconsciente me castigo, pues sería corriendo y ahí sí me dolería, ¿no? Yo sufriría. Por eso es castigo, ¿no? Porque sabes que no te gusta. Exacto. Sí, finalmente tus actos van en función de qué vas a dejar como legado, ¿no? Si realmente vas a ser recordado, porque vas a cuando yo así lo veo, porque ya lo viví, ¿no? Que el que muere, finalmente muere en su cuerpo como tal, físicamente pues ya no está, pero su legado es el que te permite. Pero ¿cuál legado? Porque en realidad Para el único ti. legado que hay es, digo, son escasas las personas que No, dejan un legado. pero el legado- Pues vemos en Dante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos libros, bueno, pensamos que cuánta gente se ha desvivido tratando de hacer una obra? ¿Y qué queda la obra? ¿Quién la recuerda? ¿No? A fin de cuentas queda muy poco. Nosotros en 100 años ya no vamos a... Nadie se va a acordar de nosotros. Ni nuestros bisnietos, ni tataranietos. ¿Quién fue? Ah, pues fue un alumno de la Escuela Superior de Economía, ¿no? O hizo tal, o lo reconocieron por tal cosa, y pues qué bueno, fue muy bueno, ¿no? Y ¿quién después? Nadie se va a acordar. Pero quizás Pues sí, somos tan fugaces que... un círculo, porque realmente siempre, bueno, yo así considero que quien va a sentir el dolor de la persona que ya no está es quien convivió con la persona, realmente el que convivió, ¿no? Por eso, pero solo es en ese momento. En ese círculo. Claro, y en ese momento, porque incluso muchas veces gente muy querida, bueno, no sé, es algo también muy común, ¿no? Gente que en un momento estuvo en un círculo, fallece, y en el principio, pues como pasa como todo, ¿no? Duele mucho, pero después ya eso se va minorando y ya después ya nada más uno lo recuerda, y hay veces que a gente ya ni lo recuerda, ¿no? Que tanto lo quiso y que ya no lo recuerdan. Entonces, eso, por eso digo, se va siendo muy gradual, no solo es en el momento. Pero Dante sí tenía esta intención, ¿no? De dejar un legado, ¿no? No, y ya se claro en el canto segundo, ¿no? Cuarto, no es canto cuarto, ¿no? Donde se encuentra con Homero, Horacio, con todos ellos, además son los que él admira. Sí, ¿no? Y además Los porque más grandes. a todos los que va encontrando, a todos los personajes que va encontrando en el infierno, justamente les hace como este intercambio, ¿no? De decir, bueno, tú cuéntame tu historia a cambio de que tu nombre sea, o sea, trascienda, ¿no? Yo soy el encargado de que vas a Exacto. Pero está como lavado, ¿cierto? Ajá, exacto, pero bueno, es decir, yo no entiendo justamente esta, pero bueno, sí, o sea, no entiendo por qué quería ser tan recordado, ¿no? O sea, digo, yo no tengo esa pretensión. Creo que también es una cuestión de valores de la época, ¿no? Sí, O sea, claro. porque, y bueno, igual él que tiene como una... es decir, o sea, toda la parte griega se me hace de la misma forma, ¿no? O sea, que tienen esa intención de trascender, ¿no? O sea, como dejar un legado, ¿no? Como que va más marcado como desde esa época y que él adopta justamente ese valor. Y bueno, al menos él sí lo logra, ¿no? Pero, no sé, ahorita en esta época nosotros seremos capaces de dejar algo así. Pero es yo no más bien como la pretensión del genio que él se sabía que Sí. ¿Qué era, no? Sí, porque sí lo era. su capacidad, o sea, que quería dejar algo, porque también se sabía como el de gran poeta, pues, o sea... ¿Y qué será primero? O sea, ser un gran poeta para después tener esta soberbia de
compararse con los clásicos, con grandes personajes ilustres, o al revés, o sea. Yo le decía a Víctor que, bueno, yo difería con él, porque él me decía de la soberbia, digo, pues más bien yo veía como que era una audacia de Dante de saber que él iba a trascender con eso. O sea, ya había estructurado a lo mejor mentalmente la obra, y dijo, esto va a perdurar para los hombres, y entonces me voy a poner yo como personaje principal. Porque yo quiero irme aquí me voy en este tren, bueno, por decirlo en términos modernos, yo aquí me monto en este caballo y este debe ser que va a quedar marcado en la historia, ¿no? Entonces yo pienso que fue una genialidad ¿no? Más que soberbia, yo pienso que fue una inteligencia tremenda. Comentábamos que muy pocos autores se ponen. Sí. Y por ejemplo Cervantes hace un comentario a sí mismo, ¿cierto? Cuando está quemando libros, Sí. habla de Cervantes y da su opinión de él mismo, ¿cierto? O sea, él tiene, y Dostoyevsky también tiene una novela donde uno de sus personajes está leyendo a Dostoyevsky. Esas acusas literarias. Sí, donde él se considera los personajes. que lo mejor para leer es a sí mismo. Pues es como. Están leyendo a mí. Están leyendo a mí, es como hacerse propaganda. Me están leyendo. Igual Borges se pone como personaje de sus cuentos o de sus poemas o de sus ensayos. Claro que es un personaje ficticio, uno lo sabe, pero él se está poniendo como este personaje que está uno. La verdad, cuando uno empieza a leer algo, bueno, a lo mejor todavía no pregunta esto Víctor, pero ¿es creíble esta obra? Bueno, cuando uno lo lee, si uno lo lee de forma natural, uno le da crédito a Dante, ¿no? A ver qué estás viendo, si estás atemorizado y por qué estás atemorizado, ¿no? Desde la fe, sí. Desde la fe, sí. Como sea, me refiero literariamente cuando uno agarra un texto, uno da crédito. Ya al final dice, no, pues esto no me parece coherente, esto no es claro, pero en ciertos, buena parte al menos a mí me parece, como que va siendo creíble, ¿no? Es la obra, ¿no? Por lo menos Dante se lo cree. Uno cree que el protagonista se lo está creyendo y lo está viviendo, ¿no? Lo está sufriendo porque uno transmite en cierto modo el temor, ¿no? Es parte de esas cosas que... Pero sí, estaba consciente de que era un gran genio y que su tiempo estaba innovando en la poesía también. Sí, o sea, claro. y la capacidad de escribir algo así. Ya si va a tener el impacto que va después, pues ya le toca a la posteridad. ¿Sí? Y al grupo de lectores que se puedan formar. Pero pues, sin duda, gente como Dante, que no serán como 20, 30 lectores de novela. Bueno, claro, son contados. Son contados ese tipo de obras. Pues el fondo de... Y parece que sí estaba consciente de que era. Sí, no, y además no había TikTok o Instagram, entonces no perdías el tiempo ahí nada más. Bueno, pero eso no sé, porque escritores como de ese nivel ya no se bueno, seguramente hay, pero ya no tienen esa. Porque, por ejemplo, Tolstoy, él estaba ya harto de que la gente lo fuera a visitar. O sea, él estaba ya cansado de que los periodistas, que la gente le pidiera consejos, porque según era como el gurú de la vida. El sabio. El sabio, que ya había llegado a lo máximo. Saber cómo vivir tranquilamente, eso, y toda la gente le iba a pedir consejos. ¿Cómo vivo? ¿Qué hago con mis bienes? Renuncio a mis propiedades. Soy rico, ¿qué hago? Pero quiero vivir en paz con mi alma. O sea, todos le iban a preguntar a él. Y según recibió una correspondencia de cartas. Entonces ya estaba harto. Todo eso. Esta vez, no sé, pues esta vez sería de los que estaba consciente y los que fue famoso, el penúltimo, porque ya los últimos no han sido tan. No, sí, a ese nivel famosos. Y no, entonces Dante fue uno. Sí fue único, todo lo que él dijo, sí fue, o sea, todo lo que él pensaba de él, pues fue verdad. Sí fue único y sí se merecía. Quizá Borges sí se merece el lugar donde se pone. Sí. Borges pero le salvó la ceguera, ¿no? O sea, públicamente no era tan... Pero por su misma ceguera, ¿no? Quizás. O sea, como genio sí, pero como público, o sea, sí, no atraía superstar a las masas, sí. Pero por sí, el texto, sí. Claro. Y su obra, la referencia de su obra, sí. ¿Ya terminamos? Sí, muchas gracias por su asistencia. ¿Cómo te vas a hacer? Enrique, es que se me olvidó para nada. Sí, gracias. Pues les agradecemos mucho su presencia y nos vamos por lo que pasó las semanas anteriores. En la próxima semana vamos a ver Crónica de una muerte anunciada. Es algo muy corto, es una novela, bueno, es una crónica, no es una novela, que se puede leer como en 4 horas. Esto es una crónica.
De hecho, tú me la recomendaste. Y la leí. Además, No, muy buena. hay película, la película aproxima ciertas partes de la novela, de la crónica. Es una novela latinoamericana. Nos la van a hacer favor de mandar. ¿Ya la mandó? Ya la mandó. En el grupo de la semana pasada. La voy a buscar.